Nosotros vamos a exponer lo que es el tema válvulas de vacío. La asignatura es electrónica analógica. El profesor es el doctor Roberto López Martínez. Los integrantes de este equipo son Blas Esquivel Felipe, Cárdenas Serrano Vicente Antonio, González Abril, Hernández Epifanio Alexander y Diego Morales García. Bueno, pues a continuación les vamos a exponer lo que es el tema de válvulas de vacío. Aquí podemos ver en la imagen lo que son válvulas de vacío. Así es como son. Esa es su forma física de una válvula de vacío. Podemos ver que son grandes, que son bombillos de vidrio que contienen un filamento por dentro y que en la parte superior tienen una barra metálica. Esta lo que es un filamento. Ahora Edison lo que quería era quitar el oscurecimiento que se hacía aquí. En toda la parte del bombillo se producía un oscurecimiento. Entonces, él lo que hizo, lo que ideó, fue poner una barra metálica en la parte superior. Esto lo hizo con el fin de captar las partículas que se iban desprendiendo del filamento. Al final no tuvo éxito en esto, pero sí dio pauta a algo nuevo, y esto es las válvulas de vacío. Él, sin darse cuenta, estaba inaugurando lo que es la electrónica de vacío. Fueron descubiertas por Sir Ambrose Fleming en el año de 1904. Eran llamados diodos. Estos cuentan con un conductor emisor, que puede ser el filamento o el cátodo, y un colector que atrae los electrones que emite un emisor. Muchos intentaron mejorar este diodo, pero no lo lograron, hasta que en 1907 un inventor estadounidense en Nueva York, Lee de Forest, patentó el mismo diodo de Fleming anteriormente citado, solo que con un electrodo más, creando el primer amplificador electrónico verdadero, llamado el triodo. Aquí podemos ver un ejemplo de que prácticamente es un diodo normal, nada más que con un filamento, o sea, un electrodo, perdón, más, llamado triodo por el mismo. Aquí está, él es el personaje del que les estaba diciendo, Lee de Forest, que vivió de 1837 a 1961 e inventó el triodo en 1906. Él introdujo un diodo de vacío con el tercer electrodo que llamó rejilla para asimilarlo como un elemento de control. Con esto consiguió que se pudiera trabajar este diodo como un amplificador o como un conmutador electrónico. Inauguró la época de la tecnología de las válvulas. En 1946 se presentó en el computador ENIAC, que incorporaba aproximadamente unas 18.000 válvulas de vacío. Eso en tiempos antiguos era una tremenda revolución. Las válvulas de vacío fueron muy utilizadas en décadas de los 50 y 60, previos a la invención del famoso transistor, un dispositivo que ya conocemos todos, que vino como a quitarle la corona. Una forma muy práctica de la cual podemos ver una válvula de vacío es en casa de nuestros abuelos o en alguna casa antigua, en la cual se puede ver en antiguos equipos de sonido, radios o televisión viejos que ya no estén en uso, obviamente para poderlos desarmar, y se pueden ver ya que se pueden contaminar muy fácilmente, por eso comúnmente no estaban expuestos. Un dato curioso de las válvulas de vacío es su relación directa con el rock, el género de música. Es decir, el sonido que conocemos en el rock and roll era pura guitarra.
Y si sabemos, la guitarra es por el hecho de la distorsión de cuerdas, gustó mucho en esa época, justo por ese tipo de distorsión, pero había otro tipo de gente o personas que no les gustaba la distorsión o no. Gracias a las válvulas, los antiguos equipos de sonido, como la guitarra, junto con la guitarra eléctrica, lo volvieron uno de los emblemas de esa época del rock, ya que gracias a las válvulas. Un dato curioso, que va de la mano junto con esto, es que en la música, el guitarrista mundialmente famoso Jimi Hendrix usaba en un inicio lo que tenía a la mano y le gustaba, y todo lo que le gustaba de la época. Entonces, gracias a él le gustaba la distorsión que generaba algunas válvulas de vacío. Entonces preferían eso por encima del uso de transistores en los amplificadores. Esto también aplica para muchos diseñadores o productores musicales que buscaban que sus circuitos amplificaran la señal con con la mínima distorsión posible, ya que debido a las limitaciones de la época no lograban del todo, ya que las válvulas que tenían en esos tiempos no lograban evitar la distorsión mucho. Y la mayoría de estos diseños son los que, bueno, de estos diseños, llamémosle musicales, son los que famosamente conocemos por, por ser grandes estrellas de música. A continuación, mi compañero Blas continuará hablándoles un poquito más de historia de las válvulas. Pues según las investigaciones pertinentes que nosotros nos dimos a la tarea de elaborar, nos llevó a un personaje bastante interesante y bastante conocido. Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla o del bombillo, tenía en esta invención un gran problema que a él lo aquejaba, el cual era el oscurecimiento después de cierto tiempo, el cual pues él quería darle una solución. Tratando de darle esta solución, realizó un intento en el cual consistió en poner unas laminillas a la parte superior del bombillo para tratar de minimizar este hecho, el cual no consiguió. ¿Qué consiguió en su lugar? Pues la atracción de los electrones y por lo tanto la visualización de la circulación de la electricidad en un espacio, en una bola de cristal, en un bombillo. Y esa fue la gotita o la semillita que se sembró para posteriormente hablar de lo que a hoy conocemos como una válvula de vacío. Esta válvula de vacío, perdón, se le dio este nombre, pero que normalmente le digo que se le dieron varios nombres, entre ellos el diodo de vacío, el cual pues fue el primer tipo de válvula termiónica. Fue inventado en 1904 aproximadamente por el ingeniero eléctrico británico John Ambrose Fleming, el cual se trataba de un tubo de vidrio en el que se echó al vacío con cátodo. Y bueno, esto es hablando de las válvulas de vacío y con una terminación pues bastante importante. Conforme a esto, avanzamos y llegamos a un punto bastante importante que es uno de los cuales nos interesa, o en mi parte que estoy tratando el tema histórico detrás de esto, pues para no prolongarme tanto les mencionaré la primer generación de válvulas de vacío. Esta pues se dio en 1942 a 1957. ¿Qué hay de importante en esta fecha? Pues nada más y nada menos que la invención de un aparato llamado Colossus, el cual fue el primer computador completamente electrónico de todo el mundo.
fue diseñado curiosamente y explícitamente por los británicos para poder descifrar los mensajes secretos de los nazis que todos los conocemos y que un suceso bastante triste en la historia humana. Fue el primer computador con programa almacenado de la historia, la primer unidad de control microprogramada y muchas otras valiosas contribuciones a la computación moderna. Y se preguntarán por qué mencionar esta invención que fue el Colossus. Pues porque nada más y nada menos, como lo mencionamos con el radar, la televisión, la radiodifusión y todo eso, esta también creció exponencialmente y principalmente su base fueron las válvulas de vacío. Nada más y nada menos contaba con 112,000 válvulas de vacío en su interior, ya que medía solamente y únicamente 162 metros cuadrados. Y pues una de sus características principales, digo ya para terminar porque tenemos muy poquito tiempo para exponer nuestra parte, tenía la capacidad de hacer eh, procesos matemáticos 100 veces más rápido que un ser humano. Y anteriormente, nada más para entender un poquito esto, o la capacidad o la dimensión de lo que estamos tratando de explicar en el Colossus, es que anteriormente existió algo que se llamó el Mark I, el cual igual fue un computador, pero pues, no con las mismas características y con las mismas bases que pero el cual tan solo el Colossus tenía una capacidad de procesamiento 300 veces mucho más rápido que este. El Colossus era más barato, ya que costaba solamente 400,000 pesos en aquel entonces, en comparación del Mark I de 5 millones, y muchas otras características más. Pero con todo lo que mencionamos, es bueno saber y darnos cuenta de la importancia de las válvulas de vacío. Y pues no obstante, hay una explicación científica detrás de todo esto, y para ello vienen mis compañeros a continuación para brindarles esa información y poder entender lo que hay detrás de una válvula de vacío, porque yo les di una reseña histórica muy breve de los procesos que se fueron dando gracias a las válvulas de vacío, pero ahora vamos a ver los datos detrás para darnos cuenta de lo importante y maravillosas que son estas válvulas de vacío. No obstante, se están ocupando en la actualidad o se están volviendo a ocupar en la actualidad su base para otro tipo para la música quizás, para la radiodifusión, se está volviendo a utilizar. ¿Qué son las válvulas de vacío? Para empezar, las válvulas de vacío, también llamado válvula electrónica, tubo de vacío o pulvo, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. La válvula originaria fue el componente crítico que posibilitó el desarrollo de la electrónica, incluyendo la expansión y comercialización de la radiodifusión, la televisión, el radar, el audio, redes telefónicas, computadoras analógicas y digitales, entre otros. Después tenemos el funcionamiento. En sí, las válvulas se operan dentro de maquinaria que usa manómetros e interruptores para controlar el flujo de aire o presión dentro de la válvula y liberar la presión cuando sea necesario para su aplicación. La válvula es abierta por el operador con el uso del mecanismo de interruptor. Entre estos, las válvulas de vacío contienen sus características. Empecemos con los filamentos. En sí, el filamento es el órgano calefactor que proporciona la energía suficiente para que el cátodo emita una cantidad de electrones adecuada. En las primeras válvulas, el filamento también actúa como cátodo, lo que es el cátodo de caldeo directo. Posteriormente se separaron las funciones, quedando el filamento solo como calefactor y el cátodo como electrodo separado, lo que es el cátodo de caldeo indirecto. Ambas formas convivieron, ya que el caldeo directo mejora la transferencia térmica entre el cátodo y el filamento, mientras que el caldeo indirecto simplifica grandemente el diseño de los circuitos y permite optimizar cada uno de los electrodos. El filamento en sí, al estar caliente, se ve sometido al efecto de sublimación del material de su superficie. Lo que quiere decir es que su paso al estado gaseoso
lo que va reduciendo su sección en ciertos puntos que ahora se calientan más que el resto, aumentando la sublimación en ellos hasta que el filamento se rompe. Este efecto disminuye enormemente si trabaja a temperaturas bajas con materiales de alto punto de fusión. Después contienen dos electrodos. Al hablar primero del cátodo, es el responsable de la emisión de electrones, que debe ser constante a lo largo de la vida de la válvula. Pero desgraciadamente esto no es así, y los cátodos se van agotando según envejecen. Y para prolongar la vida de los filamentos, la temperatura de funcionamiento de los cátodos ha ido haciéndose cada vez menor gracias al empleo de materiales con un potencial de extracción de electrones más bajo, lo que son las aleaciones de torio. Los cátodos también deben ser buenos conductores, lo que limita la aplicación de algunos recubrimientos a aplicaciones muy particulares. Por ejemplo, el óxido de calcio suele recubrir los filamentos de las pantallas de vacío fluorescentes. Y por segundo, tenemos los ánodos. El ánodo recibe el flujo de electrones que en la mayoría de las válvulas han sido acelerados hasta que hay gran energía que transfiere en el ánodo cuando chocan contra él. Por ello, los ánodos de las válvulas de potencia son grandes, muchas veces masivos y forman parte del propio cuerpo de la válvula, pudiendo refrigerarse directamente desde el exterior por contacto con una superficie fría o aire a presión o vapor de agua. Anteriormente, la refrigeración de ánodos se realizaba fundamentalmente por radiación, por lo que las ampollas de vidrio eran grandes y separadas del ánodo. Para que éste pudiese adquirir gran temperatura, la emisión secundaria es un efecto normalmente indeseable que se produce en el ánodo. Cuando los electrones incidentes de gran energía arrancan electrones de metal, aunque en algunas válvulas este efecto se aprovecha para obtener ganancia, en la mayoría de ellas negra la señal y debe evitarse. Y finalmente tenemos el vacío. Un menor grado de vacío implica la presencia de un mayor número de moléculas de gas en la válvula, aumentando el número de colisiones con los electrones y disminuyendo el rendimiento total. Además, un menor vacío implica un mayor desgaste de los filamentos, por lo que históricamente se ha ido avanzando hacia las válvulas de alto vacío mediante un avance conjunto en todos los demás componentes. Sin embargo, algunas válvulas, como los tiratrones, basan su funcionamiento en la presencia de ciertos gases.